Saludos amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio de entrevistas y comentarios a partir de ahora. Recuerden ustedes que nos sintonizan en el canal 38 de Claro TV, en los canales 39 y 439 de Altiz y en el canal 41, ese es en Star Cable en Santiago de los Caballeros. También en las páginas acentotv.do y acento.com.do y en todas nuestras plataformas y redes sociales. Hoy vamos a conversar con el abogado, el doctor Pedro Pablo Yermenos Foratieri, un reconocido activista social, miembro de la Coalición Democrática por la Regeneración Nacional, y tiene una condición importante. Pedro Pablo militó muchos años en el Partido de la Liberación Dominicana y precisamente la idea de hablar con él en esta ocasión es un poco para analizar cuál podría ser el devenir de ese partido que acaba de ser derrotado en las elecciones después de 4 periodos consecutivos de gobierno y uno anterior que tuvo el interregno después del cuatrienio de Hipólito Mejía. O sea que son 20 años de gobierno del PLD y cómo ha sido derrotado. ¿Qué va a pasar en ese partido? ¿Qué podría ocurrir? Hola Pedro Pablo, ¿qué tal? Hola Gustavo, ¿cómo estás? De nuevo muy agradecido por la invitación, como siempre. Bien. Bueno, lo que ha ocurrido en el PLD, tú fuiste de los PLDistas que se cansó de esperar quizá una reacción de quienes en ese partido se aferraban, conservaban los principios que enseñó don Juan Bosch y la mística original de ese partido, y vieron cómo iba a la deriva y dijeron no seguimos más. Yo mismo, y te lo he dicho en otras ocasiones, hace mucho que he estado esperando que yo creo que la gente que conserva esos principios se revele y diga qué está pasando aquí, hacia una cúpula que echó todo eso por la borda. ¿Tú piensas que el PLD en este momento va a transitar ese camino de autocrítica interna? Yo quisiera que tú me permitas un poco de historia, de mi caso personal, a Sí. propósito de lo que tú dices, de la espera de que a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana hubiese surgido alguna disidencia interna capaz de llamar la atención del derrotero equivocado que se estaba transitando. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Yo, desde el año 1998, es decir, nada más y nada menos que apenas 2 años después del PLD ascender al gobierno, me empecé a dar cuenta de situaciones que se estaban produciendo que llamaban poderosamente la atención y me producían una honda preocupación. ¿Qué resulta? Que yo formaba parte dentro del PLD de una corriente de pensamiento, o lo que yo en ese momento entendía que era una corriente de pensamiento, nucleada alrededor de una serie de dirigentes de manera preponderante de la figura de Jaime David Fernández Mirabal. Y yo decía, no, si esto sigue así, aquí se va a producir una reacción que detenga esto que está sucediendo. Pues de verdad yo hice un cálculo absolutamente equivocado porque esa reacción interna no se produjo y por eso es que yo espero nada más y nada menos que hasta el 2007. Y es en el 2007 que yo dirijo una carta renunciando del Partido de la Liberación Dominicana y llamando la atención de que si se continuaba por ese sendero, más tarde o más temprano, por cierto, ahora a propósito de los acontecimientos, yo he releído mi carta, incluso hice un artículo que salió en el Nacional recientemente donde yo transcribo párrafos de mi carta, que lo digo sin ningún tipo de jactancia ni de modestia, porque realmente yo lamento que haya sucedido así, pero esos párrafos fueron de verdad visionarios. Lo lamento porque el precio pagado por la nación fue sumamente alto, pero yo decía que más tarde o más temprano, cuando el país se dotara de la capacidad de reaccionar ante evidentes manipulaciones, iba a poner las cosas en su justo lugar y le iba a pasar factura al PLD. Confieso que yo pensé que iba a ocurrir más rápido, pero sucedió y es lo que ha ocurrido en las elecciones del 5 de julio. ¿Qué resulta? Lo que yo esperé
que sucediera cuando yo militaba en el Partido de la Liberación Dominicana y que no sucedió, se presenta ahora una condición favorable para que eso ocurra. Porque yo me hago cargo de que a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana hay personas y militantes y dirigentes muy valiosos, como lo hay en todos los partidos, y hay militantes y dirigentes que tienen que echarse a un lado. Pero esos militantes y dirigentes valiosos tienen una excelente oportunidad ahora de hacer retornar al Partido de la Liberación Dominicana a lo que eran sus principios, a lo que fueron los fundamentos que le dieron origen, obviamente haciendo una adecuación a los tiempos modernos, porque las cosas no pueden suceder hoy, en el año 2020, exactamente igual como pretendíamos que sucediera en el 1996, pero con las adecuaciones necesarias. De manera particular, la dirigencia media del PLD tiene una gran oportunidad de enderezar el destino torcido que estaba transitando esta organización política. ¿Y tú piensas que tiene oportunidad esa dirigencia media de poder confrontar a la cúpula, al comité político, y decir, señores, ustedes han llevado este partido por un derrotero que no es el que se suponía, vamos a enderezar las cosas? ¿Tú piensas que tienen oportunidad? Porque uno lo que ha visto históricamente es que cuando un PLDista intenta hacer eso, lo que se le ha hecho es que se le aplasta. No, pero yo pienso que ahora las circunstancias son totalmente distintas y ese comité político estructurado de manera fundamental por personas que ya no tienen realmente ninguna posibilidad de reciclarse en el accionar político. No digo que el 100%, pero la gran mayoría de los componentes de un comité político que está anquilosado, que está sin modificaciones desde hace muchísimo tiempo, tiene que ceder y no va a resistir la presión que ahí se va a producir a partir del 16 de agosto, porque habrá que hacer evaluaciones, habrá que hacer críticas, habrá que hacer autocríticas, y hay una base, sobre todo de una dirigencia media, que lo tienen frisado hace muchísimos años. Recuérdate que la solución era reiterar dirigencias, y a lo sumo ampliar la membresía del comité político con personas que eran hablantes, sobre todo de quien dirigía en ese momento y quien era el líder principal del PLD, que era el presidente de la República. Y creo que debemos corregir lo del líder, porque la historia del PLD ha demostrado que los liderazgos realmente están bastante entrecomillados por la dependencia extraordinaria que los dos presidentes y que esos liderazgos han tenido del presupuesto nacional y de la posibilidad de firmar decretos. Así vimos como Leonel Fernández, desde que sale del poder, su vigencia política disminuye muchísimo, y eso va a ocurrir con Danilo Medina también. Bueno, a mi modo de ver, el gran responsable, no el único, pero el gran responsable de todo lo que ha sucedido en los últimos 8 años en el Partido de la Liberación Dominicana. Tú mencionaste al expresidente Leonel Fernández, que yo creo que él fue favorecido por una circunstancia histórica muy especial. Fue como un tesoro que le cayó, porque además de que él es un hombre muy inteligente, un hombre de un discurso correcto, un gran orador, tiene una gran formación, coincidió esa coyuntura del declive de 3 liderazgos que pesaron mucho, el del doctor Balaguer, de Juan Bosch y el doctor Peña Gómez, que incluso estaba enfermo en esa ocasión. Y toda esa coyuntura le sirvió para él llegar al poder. Y mucha gente decía, bueno, incluso aquellos que no les gustó lo del Frente Patriótico decían, pero es un hombre joven, van a cambiar muchas cosas, de verdad esto será un antes y un después de República Dominicana. Y luego sabemos que vino el desencanto, porque se abrazó a las ideas más conservadoras. Pero ahora su gente, sus dirigentes, sus seguidores dicen que él es quien encarna la ortodoxia PLDista, encarna la pureza del legado de Juan Bosch, que con él se fueron los principios del PLD, que él sí puede retomar el bochismo, incluso muchos de ellos dicen que si se reunifica el partido, él tiene que ser el líder indiscutible. ¿Tú piensas que él puede hacer ese rescate del PLDismo auténtico?
Mira, eso es un alegato absolutamente oportunista. Proceda del propio expresidente Leonel Fernández o proceda de sus dirigentes principales que están alrededor de él. No es cierto, y la historia como presidente de la República durante 3 periodos del expresidente Leonel Fernández demuestran que él no está realmente en capacidad de reciclar, de darle continuidad a los postulados históricos de Don Juan. Tal como tú dices, Leonel Fernández fue el fruto de una serie de circunstancias que se alinearon en su favor. El declive del liderazgo de Don Juan, eso realmente incidió muchísimo. No me parece que Don Juan, en plenitud de condiciones físicas y mentales, hubiese aprobado los pasos que se dieron. El declive de Joaquín Balaguer, pero también la decisión política del expresidente Balaguer, que estaba declinando físicamente, pero mentalmente estaba lúcido, la decisión de él de entorpecer a como diera lugar el ascenso al poder de José Francisco Peña Gómez. En consecuencia, toma la decisión de apoyar el ascenso del PLD al gobierno como mecanismo de obstrucción del ascenso de José Francisco Peña Gómez. Eso resultó positivo para el ascenso del PLD al poder, pero extraordinariamente negativo para la República Dominicana. Porque ¿qué fue lo que hizo Leonel Fernández? Él se dio cuenta de que las fuerzas conservadoras del país, representadas históricamente por el liderazgo de Joaquín Balaguer, iban a quedar a muy corto tiempo sin un liderazgo que la representara. Y él se dedicó desde el poder a asumir la representación de ese sector conservador de la sociedad dominicana. Y eso determinó un alejamiento significativo de las raíces, de los orígenes, de los postulados principales del Partido de la Liberación Dominicana. Yo, por ejemplo, Gustavo, te puedo decir, yo no asistí al Palacio de los Deportes, como que no me atreví a tanto a la suscripción del Frente Patriótico, pero yo no puedo decir que yo no lo apoyé, yo estuve de acuerdo, porque yo lo entendí como un paso táctico importante para utilizar el liderazgo de Joaquín Balaguer y llegar al poder y desde él aplicar los mecanismos y los lineamientos y los postulados del PLD, pero realmente no resultó así, sino que se sustituyó y se asumió los postulados y la forma de gobernar de Joaquín Balaguer. Y ahí empezó la simiente que dio como resultado esto que ha pasado el 5 de julio en las elecciones presidenciales. Con tu anuencia vamos a una primera pausa. Estamos conversando con el abogado y activista social, miembro de la Coalición Democrática, Pedro Pablo Germenos Forastier. Pedro Pablo, bueno, los procesos históricos, los países, las sociedades y los partidos, a veces confluyen ideas colectivas. La gente está contesta en que esto no va bien, debemos hacer algo, pero siempre alguien tiene que dar el primer paso. Así como Don Juan dio el primer paso para salir del PRD y formar el PLD porque entendía que ese partido ya no representaba lo que él creía que debía hacerse. Así vimos el caso de la Unión Soviética cuando eligen a Gorbachev, un adolescente casi en comparación con ese Politburó tan envejecido. Él interpretó el sentir de la sociedad soviética en ese momento, de que entendía que el sistema necesitaba relanzarse o transformarse. Y por eso él tuvo éxito en decapitar la vieja Unión Soviética, con la Glasnost y la Perestroika. En el caso del PLD, ¿tú piensas que existe un Gorbachev o existen liderazgos así que conteste en que hay que hacer un cambio y puedan esos liderazgos o un liderazgo revolucionar, cambiar, transformar ese partido? Mira, Gustavo, las condiciones históricas han cambiado. Ya el mundo no está apuntando hacia esos liderazgos mesiánicos, autoritarios, únicos. La solución en el PLD pasa necesariamente por una solución colectiva. Que haya una voluntad de muchos dirigentes, insisto, sobre todo de la clase media, que tomen conciencia del curso por
por donde anda el mundo y por donde empieza a andar la República Dominicana y reduzca esa brecha tan extraordinaria que se ha producido entre el PLD y la sociedad dominicana. Lo que ha sucedido en el país es que el PLD se le quedó atrás a una sociedad que él no comprendió por dónde iba. Y solo había que escuchar los discursos del presidente de la República en los últimos días de la campaña electoral para uno concluir de manera fácil que era un presidente que estaba aferrado a un discurso que ya no funciona en la sociedad dominicana, hablando de señoritos, hablando de que yo gano las elecciones, diciéndole a su candidato presidencial que él, para protegerlo, él no iba a hablar, que se había decidido que él no hablara. Eso ya no funciona en una sociedad que ya demanda escuchar qué le proponen sus dirigentes, qué se le plantea hacer desde el poder, en una sociedad donde la igualdad de género ha avanzado muchísimo, donde ya se está hablando de paridad, ¿cómo se habla de señoritos y cosas como esas? El PLD se desvinculó de la sociedad dominicana. Y por eso yo digo que la primacía ideológica que prevalece en el comité político ya no tiene ninguna posibilidad de producir esa reconexión. Ahí tiene que surgir un pensamiento renovado, unas nuevas estéticas del ejercicio de la política, que fue precisamente lo que hizo grande al PLD. Cuando el PLD surgió aquí, todos sus mecanismos de accionar político eran absolutamente novedosos y por eso llamaron la atención. Eso tiene que producirse, hacerle ver a ese liderazgo obsoleto, y no necesariamente obsoleto por razones de edad, porque yo creo más en la juventud de las ideas que en la juventud cronológica, hacerle ver que el mundo ya anda por senderos distintos y que si el PLD quiere reconectar con la sociedad dominicana, tiene que producir una modificación muy amplia en su accionar como partido. Vamos a una pausa y continuamos en breve con Pedro Pablo Yermenos Forastieri. Pedro Pablo Yermenos Forastieri es nuestro invitado de hoy. Continuando con lo que hablamos del PLD y las posibilidades de una renovación, ¿qué tú piensas que sería lo mejor para ese partido? ¿Cambiar completamente el comité político o renovar sus estatutos y quizá cambiar esa forma vertical de dirección que quizá obedece a una visión de otros tiempos? Sí, el PLD tiene que, más que cambiar estatutos, aplicar sus estatutos. Y tiene que hacer un congreso lo antes que resulte posible, respetando las reglas de la democracia de manera irrestricta. Esos tiempos de manipulación y esos tiempos de listado, porque eso fue lo que pasó en el PLD. La alta dirección que en su oportunidad controlaba en la fase de Leonel Fernández y posteriormente en la fase de Danilo Medina, era el listado que le pasaba a los miembros de la base y de las direcciones medias con los nombres de las personas por quienes tenían que votar. Entonces eso se convirtió realmente en una expresión totalmente autoritaria del ejercicio de la política. Los canales democráticos... O sea, no existía la democracia interna. No existía realmente la democracia interna. Entonces, ¿qué pasó? El PLD pasó de una etapa que fue en su origen, que tampoco era una manifestación muy democrática que digamos, porque recuérdate que eran votos orgánicos. En consecuencia, el voto de un organismo con 10 miembros era el mismo voto de un organismo con 15 miembros. Y eso es absolutamente democrático, porque entonces lo que se tenía que hacer era tener los votos de los organismos de menor formación, de menores miembros, porque era el mismo voto. Entonces pasó de ese sistema, que tampoco era muy democrático, al sistema del autoritarismo, al sistema de la imposición, al sistema de que lo que diga el presidente es lo que va. Por esa aberración que se estableció, de que el liderazgo no era tal, no estaba sustentado en razones que ciertamente legitiman un liderazgo, que es la ascendencia, la trayectoria, el concepto de la ética, los principios, los valores,
sino que simple y llanamente era una derivación de la posibilidad de hacer nombramientos y de manejar el presupuesto como históricamente se ha manejado el presupuesto en este país. Sí, en cuanto al surgimiento, digamos, no de un liderazgo así mesiánico, pero sí de aire fresco, nuevas figuras que de manera natural, digamos, no es que no se vayan a dar contradicciones, puedan ir sustituyendo a quienes hoy se presentan como los líderes, pero que son todos ya dirigentes muy conocidos, quemados mucho por lo que hicieron en el Estado o porque ya la gente se hartó de escucharle decir lo mismo siempre. ¿Tú piensas que está esa simiente ahí para esa renovación? Sí, yo pienso que en el PLD hay una dirigencia media muy valiosa, y eso de la atribución de la noción de líder, esperemos el 16 de agosto. Eso va a cambiar a partir del 16 de agosto. Y los verdaderos liderazgos, o mejor dicho, los pseudo liderazgos van a quedar evidenciados a partir del 16 de agosto. Cuando no tengan presupuesto. Cuando no tengan presupuesto y cuando se ponga de manifiesto que son personas que estaban ahí con criterio absolutamente antojadizo, pero son personas que no son capaces de reunirse un número importante de personas ante una necesidad determinada, porque no tienen seguidores. Entonces esos realmente no son líderes, y esa situación se va a empezar a manifestar de forma muy cruda e incluso de forma cruel a partir del 16 de agosto. Bueno, toca un congreso ahora, ¿verdad? Sí, se ha dicho que a final de este año o a principios del año que viene van a llamar a un congreso. Pero lo importante no es el congreso en sí mismo, sino que esas bases y esa dirección media del partido exija reglas auténticamente democráticas para la realización de ese congreso, para que se exprese real y efectivamente la voluntad de las masas. Bien, muchísimas gracias Pedro Pablo Yermenos Poratieri, abogado, activista social, quien militó mucho tiempo en el PLD y conoce ese partido por dentro. Muchas gracias. Y a ustedes también, amigas y amigos, gracias, y no se vayan, que hay más en Acento Portal y Acento TV.